Esta historia ocurrió en uno de los hospitales de distrito de nuestra región, en un pequeño pueblo. Hay muchos de estos pequeños pueblos en el mapa y aún más que ni siquiera están marcados. Un joven cirujano, que se graduó de la Facultad de Medicina con un diploma rojo y pasó con éxito la residencia, era una promesa para un hospital de tal magnitud. Adam Smith se fue con gusto a trabajar en una zona tan remota para mejorar la calidad de la atención médica. Trabajó allí durante aproximadamente 2 años y fue despedido exitosamente. Adam aún no estaba acostumbrado a ser tratado con tanta seriedad como el Dr. Smith. Quizás eso jugó un papel importante. En el hospital, todos sus colegas eran mucho mayores que él. Y allí estaba él, un graduado certificado de la Facultad de Medicina, un cirujano prometedor, de pie en el umbral del hospital de un pueblo perdido, humillado. Las ofensas caían sobre él una tras otra, lo llamaron incompetente y manco. Tal humillación era demasiado para el alma delgada y sensible de Adam. No solo estaba confundido, estaba profundamente decepcionado con todo, con la vida en general. Si hubiera un caldero de aceite hirviendo frente al hospital, él mismo se habría sumergido en él de cabeza para poner fin a todos sus sufrimientos. Él, un médico de generaciones, había deshonrado a su familia, a su madre, a su padre, a su abuelo. Pero lo más importante, Adam estaba seguro de tener razón. Estaba dispuesto a jurar cualquier cosa, por quien fuera, que había hecho todo correctamente. La operación fue estándar, una extracción planificada de una hernia intervertebral. Lo que le molestaba era que nadie quería investigar lo ocurrido. Nadie quería escuchar su punto de vista. Toda la vergüenza que sentía Adam no era por la operación, sino porque él, Smith, permitió tal trato hacia sí mismo. Eso fue lo que lo desestabilizó. Por el amor de Dios, denme algo para comer, escuchó una voz. Adam la vio. Allí, de mañana a noche, ella estaba de pie junto al hospital pidiendo limosna. A alguien que le preguntaba sobre su destino, ella le contaba que era adivina. Por cierto, hay adivinas no solo entre los pobres. Su primo tuvo un caso. En la boda, ya después del registro, el nuevo marido y la nueva esposa, aún en sus trajes de novio y novia, recorrían las atracciones turísticas. Hay una tradición en muchas ciudades donde los recién casados visitan una antigua iglesia, aunque ya no esté en funcionamiento. Dejan flores y dan 3 vueltas alrededor. Y de repente, aparece una abuela. Justo como de un cuento de hadas, un diente de león de Dios, vestido de algodón, chal en los hombros, pañuelo blanco en la cabeza. ¡Qué bonita pareja! Que tengan consejo y amor. Vivirán felices por mucho tiempo, tendrán muchos niños, dijo ella. Abuela, usted debe adivinar lo mismo a todos aquí, dijo el marido. ¿Qué dices, querido? Solo les digo eso a quienes veo, que vivirán felices. De lo malo ni hay que hablar, la gente lo verá por sí misma, respondió la abuela. Bueno, gracias, abuela, agradeció su esposa. Aquí tiene un dinero. Ay, querida, no necesito dinero, se deshizo de la idea la abuelita. Mejor enciendan una vela por mí en alguna iglesia. Los recién casados se besaron y la anciana desapareció sin dejar rastro. De donde había venido, allí mismo se esfumó. Así que no se necesita un talento especial para adivinar, hay que tener el alma limpia y el corazón bondadoso, y entonces lo bueno se mostrará por sí mismo. Y no es necesario ser gitana, tener ojos oscuros y cosas por el estilo. Adam miró a la abuela y se sintió muy apenado por ella. Allí estaba, desdichada, recolectando unas monedas para el pan.
Probablemente su pensión era pequeña. Adam abrió su billetera y vio que tenía un poco de dinero. Quería decirle a la anciana, lo siento, no tengo nada de cambio, pero le dio vergüenza hasta lo más profundo del alma. Sacó un billete y se lo lanzó a la mano extendida de la anciana. A la pobre casi se le corta la respiración. ¿Cómo es posible, querido? Pero si seguramente tú lo necesitas. Empezó a lamentarse la anciana. Tómelo, abuela, lo necesita más usted, murmuró Adam y se alejó por la calle del hospital hacia la parada del autobús. La anciana dio un paso desde los escalones y agarró a Adam de la mano, tirándolo hacia ella para que se inclinara. Querido, pon la cámara, le susurró al oído. ¿Qué, abuela? Preguntó Adam, sorprendido. Te digo que la pongas en la habitación de esa paralítica. Entonces lo entenderás todo, susurró de nuevo la anciana, soltó la mano de Adam y entró en el vestíbulo del hospital. Adam se quedó parado un par de minutos, aturdido, y luego entró en el hospital. Pero en el vestíbulo no había nadie, solo la guardia aburrida con un crucigrama, y en la ventanilla de información aparecían de vez en cuando las agujas de tía Gwen. Adam dio un par de pasos por el vestíbulo y miró en el pasillo. Justo en el puesto, Salman, el guardia de unos 50 años, se despertó. No puedes pasar, dijo él. ¿Por qué? Se sorprendió sinceramente Adam. Porque a partir de hoy te han despedido. No es nada personal, Adam Smith, tengo un trabajo que hacer. Sí, un trabajo, pronunció Adam pensativo y salió del hospital. Mientras viajaba en autobús hacia su apartamento en alquiler, lo abrumaban pensamientos extraños. ¿Qué había sido eso? ¿Qué quería decir la anciana? Es decir, lo que quería decir era evidente. Lo que no entendía era cómo lo haría, ya que ahora el vigilante Salman no lo dejaría entrar en el hospital. Y esos guardias, como se dice, sostienen el mundo entero. Qué inoportuno era esto, tanto el despido como la cuestión de la habitación en la residencia del hospital. Estaba en la lista de espera, pero justo estaban haciendo una reforma completa. Ahora su vivienda separada estaba llorando. ¿Quién le daría ahora una habitación en la residencia del hospital a un despedido como él? ¿Dónde podría encontrar trabajo en este pueblo? Era el único hospital. Es cierto que había otro infantil, pero ya entiendes, desde allí llamarían a su antiguo lugar de trabajo, ¿y qué dirían sobre Adam? Justo eso, todo lo que ya había oído sobre sí mismo en el vestíbulo del hospital, delante de los visitantes, de todo el personal, de León, el director del hospital. ¿Quién contrataría a un incompetente después de eso? ¿Quién contrataría a alguien a quien llamaron así? Oh Dios, lo mejor sería huir a otro país. En casa, Adam se encontró con otra sorpresa. Con todos los eventos en el trabajo, se había olvidado completamente de que hoy era el día del alquiler. Adam pagaba por su apartamento poco dinero, solo $100. Era una zona remota donde nadie alquila caro y era difícil llamar a ese lugar apartamento. La propietaria alquilaba habitaciones y en la cocina había una cama plegable donde vivía algún hombre. La propietaria lo esperaba a la puerta. Él abrió su billetera y recordó que acababa de dar los últimos $100 a la abuela. Podría haberle prometido a la propietaria que pagaría mañana o más tarde, pero sabía que no podría hacerlo. Ahora estaba desempleado y no tenía de dónde sacar dinero. Adam miró cansado a la propietaria y admitió honestamente: no tengo dinero. Lo siento. Sin dinero, no hay vivienda. Dame las llaves, respondió fríamente la propietaria. Pero ahí están mis cosas, intentó protestar Adam.
Las cosas irán como garantía. Traerás el dinero y entonces las recogerás, declaró ella y le quitó las llaves a Adam. Adam ya no tenía fuerzas morales para discutir o demostrar algo. Solo quería ir a la estación y tirarse bajo un tren. Así que lo hizo. Pero no se tiró. Simplemente fue a la estación. Resultó que en la sala de espera había sillones bastante cómodos. Adam se sentó y empezó a pensar qué hacer a continuación. Por supuesto, podría haber llamado a sus padres y pedirles dinero. Pero esa era una opción inimaginable e inconcebible. Cualquier otra persona lo habría hecho, habría regresado a la casa paterna, se habría dejado caer sobre el hombro de sus padres y habría llorado su alma. Pero Adam no era cualquier otra persona. Cuando terminó la residencia, sus padres se encargaron del futuro de su hijo y le prepararon un trabajo prometedor en una clínica seria. Pero Adam, con su juvenil maximalismo, declaró que quería lograrlo todo por sí mismo. No quería que sus futuros colegas hablaran a sus espaldas, ya se entiende, es el hijo de los Smith. No quería ser ese hijo de los Smith. Quería ser él mismo, por eso decidió irse a una zona remota, donde nadie pudiera vincular su apellido con el de su padre o su abuelo. Si Adam había planeado volver a casa, solo sería para recibir elogios. O al menos como un cirujano digno y realizado, del que dirían, oh sí, fue el mismo Adam Smith quien realizó la operación. ¿No es acaso un pariente de esos Smith? O algo así. Sí, no era perfecto y no estaba libre de vanidad. No deseaba la fama mundial como la de sus antepasados, pero al menos quería que sus logros en el contexto de su actividad profesional se mencionaran junto a los logros de sus familiares. Probablemente, eso eran las consecuencias de su crianza. Desde pequeño, todos, sin excepción, le preguntaban, bueno, ¿y tú, Adam, qué quieres ser? También médico, como tu famoso padre. O como tu abuelo. Así que no tenía opciones. Como se dice, lo que creció, creció. Ahora Adam ya no podría cambiarse. No importaba cuánto se peleara consigo mismo, simplemente se negaba a ser el protegido de su familia y a pasar toda su vida a la sombra de sus célebres representantes. Adam se fue a la zona rural para demostrarle a sí mismo y a los demás que podía lograr todo por su cuenta. ¿Y ahora qué? Ahora tendría que llamar a sus padres y decirles que, para ser suave, no le había ido bien. En realidad, había fracasado en todos los aspectos. Adam simplemente no podía permitirse eso. No podía caer en la vergüenza ante su familia. ¿De nuevo tú? Escuchó Adam la voz chirriante que recordaba del umbral del hospital. De nuevo yo, respondió Adam sin mirar. ¿Y por qué estás aquí? ¿Te vas? Continuó la voz. Adam se dio la vuelta y vio a la misma anciana a la que le había dado los últimos $100. Le habría gustado irse a algún lugar, aunque fuera al Polo Norte, y mejor aún, a otro país. Pero no tenía con qué. Todas sus cosas y documentos estaban encerrados en el apartamento por el cual no pudo pagar. Era un círculo vicioso. En esa situación, lo apropiado sería salir a pedir limosna, como esa anciana. No, abuela, no me voy. No tengo con qué irme. Y ahora no tengo dónde pasar la noche. Así que estoy aquí, al menos no hace frío. ¡Qué desgracia!, suspiró Adam. Entonces ven a mi casa. En la escasez, no hay ofensa. Tú me ayudaste y yo te ayudaré, propuso la anciana. Adán pensó un momento y decidió aceptar. Tal vez la anciana al menos lo invitaría a un té por su generosidad. Y mañana pensaría cómo salir de la situación.
La mañana es más sabia que la noche. La anciana vivía en las afueras de un pequeño pueblo, y su casa más parecía un cobertizo con una ventana. Para entrar, Aram tuvo que inclinarse. Por dentro, los techos también eran bajos. De inmediato se encontraron en la cocina, había una pequeña estufa, una mesa junto a la ventana, un banco y una estantería con utensilios. Eso era todo el modesto mobiliario. Adán, siendo estudiante, había visto la pobreza y la miseria, y cuando hizo prácticas en la ambulancia, se enfrentó a diferentes condiciones de vida. Pero esto era la primera vez. Se sentó a la mesa, mientras la anciana se ocupaba de los quehaceres. Muy pronto, frente a Aram apareció una gran taza de té caliente y una pila de crepes. Gracias, dijo Aram con sorpresa. Gracias a ti. No sé qué habría hecho sin tu dinero, dijo la anciana. Estaba devorando los panqueques, sintiendo cómo se aligeraba. Él te lo calentaba, había pasado frío en la estación. Con la bebida caliente, tanto la comida como los problemas parecían desvanecerse en un segundo plano. Qué curioso, ¿por qué me dijiste que pusiera la cámara en la habitación de la paciente paralizada? Preguntó Adam. Entonces, ¿no me reconociste en absoluto? Preguntó la anciana. ¿Debería? ¿Nos conocemos? Sí, conozco a todos ustedes. ¿De verdad no me reconoces? La anciana sacudió la cabeza y se fue detrás de la cortina. Unos minutos después, salió con una bata blanca, el cabello recogido en un moño y un trapeador en las manos. ¿Y así? Preguntó, inclinándose para darle más importancia a su aspecto. Dios mío. Abigail. Vaya transformación. Se sorprendió Aram. ¿De verdad eres tú? Por supuesto que sí. ¿Quién más podría ser? Sonrió la mujer. Ahora ya no parecía una anciana, sino simplemente una mujer canosa. Trabajaba en el hospital como asistente, pero todos la llamaban despectivamente la trapeadora. Abigail no se ofendía. ¿Para qué ofenderse? Ella de hecho limpiaba los pisos, así que era la verdad. En el hospital, prácticamente nadie notaba a la mujer tranquila, modesta e insignificante. Era como un ratón gris que simplemente hacía su trabajo. Abigail no era invitada a las fiestas de la empresa ni era felicitada en las celebraciones. O simplemente la ignoraban. Bueno, simplemente porque nunca había estado presente en ese tipo de reuniones y festividades. Hacía su trabajo en silencio y también se iba en silencio. Entonces, ¿de dónde sabes de la paciente? He oído el dicho, las paredes tienen oídos, dijo Abigail. Así que, yo soy esos oídos de nuestro hospital. Difícil de imaginar. Adam, ¿puedo llamarte así, Adam? Continuó Abigail, sonriendo. Es difícil imaginar, Adam, cuánto he oído y cuánto sé. ¿Y por qué pides limosna? Preguntó de repente Adam, mirando a su alrededor. Aunque es comprensible. ¿No hay familiares o amigos que puedan ayudar? Abigail bajó la mirada, como si se sintiera avergonzada por algo. Los familiares se han alejado de mí y los amigos han desaparecido, Adam. Cuando una persona cae en problemas, la gente intenta deshacerse de ella como si fuera un leproso. Era médico, pero ahora estoy limpiando. Vaya. Se sorprendió Adam. Bueno, al menos antes. No sé cómo es ahora. ¿Y también tuviste problemas con un paciente? Preguntó Adam. No, Adam, mucho peor. Abigail se volvió para ocultar las lágrimas. En ese momento,
detrás de la cortina que separaba una parte de la habitación, se oyó un gemido. Una joven o una mujer exclamó, y Adam lo entendió por la voz. ¿Hay alguien ahí? ¿No vives sola? Allí está el dolor que me ha sucedido, respondió Abigail. Adam se levantó. No vayas allí, Adam, no lo hagas. Mi hija está allí y está enferma. Mamá, se oyó un llamado, o quizás un grito de dolor. Abigail se ocultó detrás de la cortina. Se escuchaba cómo le decía a alguien que aguantara. Luego, apareció en la cocina improvisada. Supongo que no tengo derecho a preguntar, pero aún así. ¿Qué pasó? No pudo evitar preguntar Adam. Mi hija, una atleta, se lesionó la espalda. Y luego comenzó a crecer una hernia, en un lugar donde ningún médico se atrevería a operar, solo en el extranjero. Fui a nuestro director médico, León, pensé que tal vez podría ayudarme, que tendría algún contacto. Luego le pedí dinero para la operación de Betty, mi hija se llama Betty. Y él se rió de mí en la cara. Abigail quería decirle algo más a Adam, pero de la habitación nuevamente salió un gemido y ella se dirigió hacia allí. Sí, pensó Adam. La gente tiene verdaderos problemas. Tanto así que los míos parecen insignificantes en comparación. En las últimas 12 horas, su perspectiva del mundo había cambiado radicalmente, varias veces. Había sido un día intenso, no se puede negar. Cuando Abigail volvió de ver a su hija, Adam ya estaba dormido, con la cabeza apoyada en su brazo. Solo le puso una manta vieja y lo dejó así, porque no había dónde acostarlo. Abigail, ¿puedo preguntarte cómo acabaste en esta chabola? ¿Siempre has vivido aquí? Preguntó Adam, mientras lidiaba con su segunda pila de leña en el patio. Ahora estaba viviendo con la limpiadora del hospital. Detrás de la casa había un cobertizo bastante decente, casi del mismo tamaño que la casa, lleno de troncos de madera. De todos modos, tenían que ser cortados para leña, y era mejor apilarlos no en el cobertizo, sino en una pila al aire libre, así se secan mejor. En ese cobertizo fue donde Adam se instaló. Abigail estaba encantada, porque no tuvo que comprar leña, y eso eran más gastos que no tenía. Resultó que había leña en reserva. No, ¿qué dices, Adam? Mi hija y yo vivíamos en un apartamento, no muy lejos del hospital. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, tuvimos que vender el apartamento, pero aún así no era suficiente para la operación. Así que compré esta casita. Al principio me pareció bastante acogedora. También compré una silla de ruedas para Betty y el resto del dinero se fue en analgésicos. Entiendo, suspiró Adam. Sinceramente sentía pena por Abigail y su hija. Esos eran problemas reales, y la gente luchaba con ellos, mientras que él casi se echó a llorar de autocompasión por haber perdido su trabajo. Y luego Betty empeoró aún más, continuó Abigail. Ahora ya ni siquiera necesita la silla. Así que tengo que mendigar para conseguirle medicamentos. Y dejé mi puesto de cirujana hace 2 años y medio. Tú llegaste justo a ocupar mi lugar. ¿Y por qué es eso? Allí el salario es mayor, se sorprendió Adam. Sí, pero aquí el horario no es fijo y hay guardias de 24 horas. Aquí, rápido lavo los pisos por la noche, y durante el día, mientras ella duerme, aún tengo tiempo para quedarme un rato en el porche, respondió Abigail. Pensé que tal vez así podría reunirle el dinero para la operación, pero para nada. Todo el dinero se va en analgésicos. ¿Y qué pasa con la cámara? ¿Por qué me recomendaste poner una cámara en la habitación de la paciente? Finalmente decidió preguntar Adam.
Ah, ¿te refieres a eso? Tu paciente no está paralizada. Pero se puede grabar con la cámara, sería una prueba. Pero ahora, ¿de qué sirve? No hay dinero para comprar una cámara, ni tú ni yo tenemos. Ella ya ha logrado lo que quería hace tiempo. Así que no pienses en eso, Adam, ahora no nos concierne. Claro que nos concierne, Abigail, sonrió Adam. Tengo una cámara en mi teléfono. Ahora solo quedaba pensar en un plan para que Adam pudiera infiltrarse en el hospital. Abigail podría instalar la vigilancia, pero el problema era que no entendía los teléfonos modernos. ¿De qué serviría si lo pusiera en la habitación? ¿Cómo lo encendería? Adam intentó enseñarle, pero parecía inútil. Entonces decidieron que lo mejor sería que Abigail le trajera un uniforme de sanitario y él podría entrar sin problemas en el hospital, disfrazado con una mascarilla desechable, pasando junto al vigilante alerta. Así lo decidieron. Pronto, Abigail trajo el uniforme que usaban los sanitarios en el hospital. El alma de Adam se regocijó. Significaba que tenía razón. Significaba que todo lo había hecho bien. Y la operación había salido bien y nadie se había convertido en un inválido. De esto se deducía la conclusión lógica: fue despedido injustamente y deshonrado sin razón. Bueno, si ponía una cámara en la habitación de esa paciente, sería la única manera de demostrar su verdad. Adam estaba dispuesto a hacerlo por restaurar la justicia. La gente aceptaba hacer cosas así. Por si acaso, Adam limpió su teléfono, eliminó todos los contactos, fotos y notas, lo restauró a los ajustes de fábrica y sacó la tarjeta SIM. Ahora, incluso si alguien lo descubría, no sería tan fácil averiguar a quién pertenecía el aparato. Llegó la hora. Adam esperó a que salieran 2 sanitarios del hospital y un par de minutos después, volvió a entrar. Sabía de la vigilancia del guardia Simón. Si intentaba pasar sin más, podría sospechar algo, pero ahora que 2 habían salido, uno podía regresar. Adam entró en la habitación de la mujer que había sido operada recientemente. Hay que admitirlo, era una mujer hermosa. Ella yacía con una expresión de sufrimiento en su rostro. ¿Cuánto tiempo vas a andar de un lado a otro?, se quejó ella. Estamos revisando la ventilación, los pacientes se quejan de que hace calor, dijo Adam. Se subió a una silla, quitó la rejilla, pegó el teléfono con cinta por la parte de atrás, lo encendió y volvió a colocar la rejilla. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí?, preguntó descontenta la paciente. Se supone que deben venir a verme. Todo está listo, respondió Adam, bajándose de la silla y retirándose. Y fue solo ahora cuando pensó: ¿cómo va a recuperar el teléfono? ¿Acaso volverá a verificar la ventilación? No durmió en toda la noche, literalmente rezando para que al menos algo se grabara en el teléfono. No, por supuesto que creía en Abigail, pero necesitaba la grabación desesperadamente. La batería del teléfono podría agotarse, y si durante ese tiempo la supuesta paciente paralizada no se manifestaba, no tendría otra oportunidad para la vigilancia. Entonces tendría que simplemente aceptar la situación, olvidarse de todo y, tal vez, incluso cambiar de profesión. Entonces, Adam se convertiría definitivamente en una vergüenza para su familia. Por la mañana estaba tan nervioso que le temblaban las manos. En ese estado, no te dejaré hacer nada, dijo la doctora mayor. Pero, Abigail, estás hablando como una verdadera bandida, sonrió Adam. Quizás así sea, respondió ella enigmáticamente. Sin embargo, yo misma intentaré recuperar tu aparato de su cautiverio y conseguir pruebas para nosotros. ¿Y cómo lo harás?
Preguntó Adam. Crecí con 3 hermanos, sonrió Abigail. Por la mañana entró en la habitación de la paciente con un cubo y una fregona para limpiar. Pero el cubo estaba vacío, sin agua. ¿No se podía limpiar en otro momento?, preguntó la paciente. ¿Y cuándo se supone que limpies si tú estás tirada aquí todo el día?, respondió Abigail Impossible. ¿Y qué, crees que tengo que bailar aquí? Estoy paralizada, en realidad, gritó la joven. Bueno, eso es temporal, respondió la limpiadora. Sin dejar que la paciente replicara, de repente gritó por toda la sala. Una cucaracha. Así fue como la rejilla de ventilación cayó junto con el teléfono y se metió en un trampa que había sido astutamente preparada. Le pediré a Simón que ponga la rejilla en su lugar. La rejilla fue entregada al guardia con la solicitud de reinstalarla. Por supuesto, previamente se desconectó el teléfono y Abigail llevó el teléfono a Adam. Ellos examinaron atentamente la grabación. La paciente estaba acostada en la cama. No había nada inusual, pero 10 minutos después entró un hombre en la habitación. No era un médico, no era un paciente, era de hecho un visitante, como ella le había dicho a Adam. El hombre estaba bien vestido y traía un costoso ramo de flores. Eso era suficiente para entender que era rico. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó él y besó a la mujer. Mi pequeño, mira lo que me han hecho. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Te he estado esperando durante 2 semanas, dijo la mujer con un tono lastimero. Sé lo que ha pasado, simplemente no pude liberarme antes. Créeme, querida, todos los culpables serán castigados. Ya han echado a ese médico que me ha desfigurado. León lo despidió sin indemnización, dijo la mujer. Pero, cariño, yo no quiero eso, ya lo sabes, no soy vengativa. Ahora solo necesito dinero, mucho dinero, cariño. Necesito rehabilitación. ¿Entonces puedo pagarlo? Dime a dónde hay que trasladar el dinero y cuánto. Bueno, querido, mejor dame el dinero y yo me encargaré de trasladarlo a donde sea necesario. O mejor aún, dame los datos de tus cuentas. Adam y Abigail se miraron. Así que para eso les servía todo esto. Ellos se estaban rompiendo la cabeza tratando de entender por qué una mujer sana estaba montando este teatro. Todo era por dinero, solo por eso. Si ya estaba claro que con el cariño todo era un juego, ¿cómo logró convencer a León de participar en tal trampa? Muy pronto el visitante salió de la habitación y aquí ocurrió lo que se había planeado. La mujer se levantó de la cama, corrió hacia la puerta de la habitación y la cerró con llave. Luego se estiró, bostezó, y en ese momento la grabación se cortó. La batería se agotó, dijo Adam. Bueno, lo principal es que obtuvimos lo que queríamos, dijo Abigail. Ahora, Adam, la verdad está de tu lado. Sí, pero ¿qué debo hacer con esta verdad? ¿A dónde ir? León no es una opción, definitivamente no es una opción. Él es un verdadero bribón. ¿Quizás a la fiscalía? ¿Y por qué no? Pues Adam entendía que la grabación se había obtenido ilegalmente, sin ninguna sanción de la OTAN y difícilmente sería considerada en un tribunal. Tal vez debería ir primero a ver a León, preguntó nuevamente Adam a Abigail. No vayas a León, no lo hagas, claramente está involucrado en esto, sugirió la mujer. Adam se arriesgó, sea lo que sea, fue a la policía, explicó la situación y mostró la grabación. Qué sorprendido se quedó al ver que casi lo estaban agradeciendo allí. Resulta que la misma paciente, Wendy, a quien él le había quitado la hernia,
era una auténtica estafadora a la que llevaban tiempo tratando de atrapar. Ese millonario del que ella quería sacar dinero no era la primera persona que había engañado. En realidad, tenía diferentes formas de estafa, todo valía, desde embarazo, aborto, e incluso partos con bebés falsos. Y no podían atraparla de ninguna manera. No había pruebas. Sí, la grabación hecha por Adam tampoco podía considerarse una prueba. Así que ahora podían provocarla frente a testigos, y ella misma se delataría, y eso ya sería una evidencia. Solo había una cosa que no se entendía: ¿cómo pudo León aceptar participar en tal trampa? Era un hombre respetable, ocupaba un buen puesto. ¿Cuál era el sentido de arriesgarse así? Durante la investigación hubo acciones procesales: quién arrestó a quién llevó ante la justicia y quién interrogó. Probablemente, la esencia del caso era mucho más interesante y reveladora. León era un hombre honorable en todos los aspectos, un gran esposo, padre de 2 hijos y un esposo amoroso. Pero tenía una pasión: a León le gustaban las mujeres jóvenes. Y no dudaba en cortejar a ninguna enfermera o paciente que se le cruzara. Se esforzaba por ser encantador y no escatimaba en halagos. Muchas cayeron bajo su hechizo, convirtiéndolo en un verdadero seductor. Pero, una vez que León lograba su objetivo, su interés por la nueva conquista se desvanecía, y pronto aparecía otra mujer en su horizonte. Tarde o temprano, estas mujeres eran despedidas, se casaban o simplemente envejecían. Como recordamos, el equipo en el que trabajaba Aram ya era bastante mayor, así que León solo podía coquetear con las pacientes. Wendy, quien había ingresado al hospital con una hernia de disco, notó esta peculiaridad del médico. Era una mujer hermosa, y sabía cómo aprovecharlo. A diferencia de las demás, sus posibilidades eran buenas. Wendy necesitaba obtener el certificado que confirmara que estaba paralizada. Pero, ¿quién podría dárselo si la operación había sido un éxito? Sin pruebas en los documentos, su cariño no le daría ni un centavo. Wendy utilizó todos sus encantos, y Adam quedó atrapado en el medio. Él era el material desechable, el que atraía la atención de León. Pero, a diferencia de las otras, Wendy no tenía la intención de mantener su relación en secreto. Ella chantajeó al médico, amenazando con contarle a su esposa y hacer público el asunto. El desafortunado y enamoradizo León se arrodilló ante ella, suplicando que no dijera nada. No quería la vergüenza frente a sus hijos adultos, ni arruinar la vida del joven cirujano solo para evitar el escándalo en su propia vida. ¿Su esposa sabía de sus travesuras? Sin duda, si era una mujer inteligente. Y si no lo sabía, era una tonta. Lo que más temía León era perder a su esposa. Eso significaría el colapso de toda su vida. Si llegaba a ser descubierto en adulterio, perdería a su esposa. Pero también a sus hijos, que aunque eran adultos, apoyarían a su madre sin dudarlo. Él estaba seguro de sus hijos, después de todo, él los había criado así. A su edad, el reproche de los hijos era algo terrible. León estaba arriesgando todo. Su hija recién se había casado y esperaba un bebé. Su esposa, seguramente, solicitaría el divorcio, y su hija, en solidaridad con su madre, le prohibiría ver a su nieto. ¿Y qué haría su hijo, un joven ardiente? Solo de pensarlo, León se estremecía. Pero lo hecho, como se dice, no se puede deshacer. Wendy era demasiado atractiva, nadie podría resistirse a ella. León asumió el pecado, acusó al joven cirujano de negligencia y lo despidió por no cumplir con su cargo. Wendy obtuvo su certificado que afirmaba que ahora estaba paralizada y comenzó a manipular a su cariño.
Resultó que el cariño era uno de los banqueros de la región, también casado y muy adinerado. El escándalo estalló en toda la región. León fue destituido, el banquero huyó al extranjero y Adam fue restituido en su puesto, incluso se le ofreció ser el nuevo jefe del hospital en lugar de León. Adam rechazó la oferta. No era vanidoso y consideraba que aún no tenía la experiencia necesaria para un cargo así. Sin embargo, conocía a alguien más digno. Por supuesto, se refería a Abigail. Ella era quien realmente debería ser la directora del hospital. Todo parecía que la justicia se había impuesto, quedaba solo el asunto sin resolver sobre la hija de Abigail. Ahora podrían mudarse de aquella horrible casa donde estaban forzados a vivir, pero aún no tenían dinero para enviar a Betty al extranjero. Adam ayudaba a Abigail y Betty a mudarse. Fue entonces cuando vio por primera vez a la joven. La cargó en brazos hasta el coche, maravillándose de su belleza. ¿Cómo era posible que alguien tan atractivo como ella estuviera enfrentando una situación tan dura? Pensaba en la injusticia de la vida. Mujeres como Wendy, con su fealdad y manipulaciones, se salían con la suya, mientras que una chica buena, humilde y hermosa como Betty enfrentaba un futuro incierto debido a una condición médica que la había dejado paralizada. Adam reflexionó largo y tendido sobre esta situación y, al final, decidió arriesgarse. Tenía que restaurar su reputación, pero más que eso, quería ayudar a estas buenas personas que no lo habían abandonado en su momento de necesidad. Abigail le dijo a la nueva directora del hospital: deberías revisar la historia clínica de tu hija. Entiendo tu punto, Adam, pero necesito pensarlo. Primero soy madre y solo después doctora, respondió ella, con una mezcla de preocupación y amor. En casa, discutió el tema con Betty. Mamá, ya no puede ir a peor. Lo máximo que puedo perder es quedarme paralizada, y eso ya me ha pasado. Después de la operación, al menos el dolor se detendrá. Lo entiendo, dijo Abigail, consciente de la lucha que enfrentaba su hija. El día de la operación, Abigail fue a la iglesia y no salió del templo hasta que recibió la llamada de Adam. La operación fue un éxito. La hernia fue completamente eliminada. Pero no podemos asegurar los resultados finales. Solo el tiempo dirá si Betty podrá volver a caminar, informó Adam. ¿Y cómo está mi querida paciente?, preguntó Adam cuando Betty comenzó a recuperarse. Adam, puedes sentir las piernas, dijo Abigail, sonriendo mientras no se apartaba de la cama de su hija tras su traslado desde la unidad de cuidados intensivos. Gracias, susurró Betty, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de esto, Adam, tienes que casarte con ella, bromeó Abigail, tratando de aligerar el ambiente. Mamá, protestó Betty, sonrojándose intensamente. Y yo, en realidad, no estaría en contra, respondió Adam, sonriendo. Resultó que a Betty le había gustado Adam desde hacía tiempo. Ella lo había estado observando a través de la cortina cuando él vivía en su casa. Adam, por su parte, se había enamorado de ella en el momento en que la llevó en brazos. Quién sabe cuánto tiempo habrían estado dando vueltas el uno alrededor del otro si Abigail no los hubiera empujado el uno hacia el otro. Así comenzó un romance hermoso y tierno, lleno de dulzura y promesas. Betty dijo de inmediato que no se casaría con Adam hasta que pudiera ir sola al altar y bailar un vals en la boda. Normalmente, el padre lleva a la hija al altar. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos invitar al padre de la novia a la boda?, preguntó Adam. Abigail miraba por la ventana en ese momento. Las palabras de Adam la llevaron de regreso a un pasado de muchos años. Era una joven cirujana,
como Adam, y llegó a este pequeño pueblo por su asignación. Esa era la única diferencia entre ella y Adam. Él había venido aquí por su propia voluntad, mientras que a ella la enviaron. Joven, tonta, inexperta, alejada de su familia, ¿qué podía hacer? ¿Qué sabía de la vida? Estaba convencida de que era amor. Estaba segura de que él movería montañas por ella. Prometió casarse con ella, prometió sacarla de este lugar remoto. Él prometió, y ella creyó. Y luego descubrió que estaba embarazada. Feliz, joven, ingenua, le contó sobre el embarazo, pensó que él se alegraría y le haría una propuesta. Pero él solo se rió de ella y le sugirió que se deshiciera del bebé. Abigail no entendía lo que estaba pasando. Ahora él la ignoraba y ni siquiera quería hablar con ella. ¿Cómo puedo saber de quién es el niño?, le dijo. Te volviste mía tan fácilmente, así que también podrías haberlo sido de cualquiera. Así que resuelve tus problemas tú sola, le dijo. Abigail tomó su decisión, dejó al niño y dio a luz a una hermosa hija. La nombró Betty en honor a su personaje favorito de los cuentos de hadas de la infancia, para que fuera tan dulce, amable y cariñosa. Ahora Abigail vivía su vida como su amado le había aconsejado. Ahora no dejaba entrar a nadie en su vida. Creó su pequeño mundo, donde no había lugar para nadie más que para ella y su hija. ¿Y él? Se casó bastante pronto después de separarse de Abigail. Resultó que, cuando salía con Abigail, ya tenía prometida, elegida por sus padres. Abigail era algo así como su canto del cisne. Solo decidió divertirse un poco al final, no pensó que la travesura terminaría en la llegada de un hijo. Sabía que ella no querría deshacerse del bebé, así que se comportó como un verdadero cerdo, la humilló, la ofendió. Quería que ella, orgullosa e independiente, no quisiera contarle a nadie. Quería que la familia de su prometida no supiera nada al respecto. Como él quería, así resultó. No, Abigail ya no lo amaba. Simplemente no amaba a nadie más. Sin embargo, para su hija, solo quería la felicidad. Por un instante, se le pasó por la cabeza, ¿y si invita a su padre a la boda? Pero, ¿él era realmente su padre? Betty no sabe quién es su padre. Y él nunca se mostró en toda su vida ni con una palabra ni con un gesto. Entonces, ¿qué clase de padre es él? Abigail, perdona si dije algo inapropiado, dijo Adam. Entiendo que ahora no estás con el padre de Betty, pero aún así, es su boda. Pero nunca hemos estado juntos. Perdona si volví a decir algo inapropiado. No, Adam, no tienes nada que ver aquí. Tú no sabes quién es el padre de Betty. Mamá, ¿puedes ya revelar el secreto de quién es mi padre?, preguntó Betty, que había estado presente durante la conversación. Es León, dijo Abigail con calma. Te registré con un nombre parecido, pero en realidad eres Betty. Así están las cosas. Decir que todos estaban en shock es quedarse corto. Por supuesto, la boda se celebró sin León. En primer lugar, Adam no podía soportarlo, y en segundo lugar, la propia Betty no quería verlo. Después de todo, en el fondo, él sabía que ella era su hija. Había visto cómo su madre vendía su apartamento por ella. Había visto cómo Abigail luchaba por salvar a su hija. No hizo nada, ni siquiera quiso ayudar a enviarla a la operación, y ni hablar de que podría haber simplemente ayudado con dinero. Por su culpa, Abigail estuvo a punto de perder la vida. Se vio obligada a mendigar para poder comprar a su hija analgésicos. Así era el padre de Betty. Así que,
¿merecía realmente llevar a su hija al altar? Por supuesto que no. La operación realizada en Betty, y sobre todo su exitosa rehabilitación, le dio a Aram la fama que deseaba. Ahora, personas de toda la región buscaban una cita con el Dr. Smith. Ya no se sentía incómodo cuando lo llamaban por su nombre y apellido. Y si a alguien le interesa el destino de León, después del escándalo de las infidelidades, su esposa lo perdonó. Así son algunas esposas. Pero esa es otra historia.